Entonces, les pido que abramos nuestra Biblia en Números 33, 16. Amén. Números 33, 16. Leamos todos juntos. Números 33, 16. Dice, salieron juntos. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataava. Otra vez. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataava. Okay. Este es el mensaje o la jornada número 13. Llevamos ya como 21 mensajes y esta es la jornada número 13 de las 42 jornadas que Dios nos puso para que estudiáramos. Entonces es importante porque ahí habla de que ellos salieron de Sinaí, ¿verdad? Y de ahí partieron de Sinaí. Entonces ahí es bien importante porque el Sinaí, vamos a ver el versículo otra vez, y ustedes noten el versículo y vean que dice, salieron del desierto de Sinaí. ¿Qué pasó en Sinaí? En Sinaí Dios le mostró todas las riquezas, le dio su ley, le dio todas las riquezas, las ofrendas, todo lo que, las instrucciones. Ahí el pueblo conoció quién es Dios. Entonces, después de Sinaí, ahora Dios dice, ya les di las instrucciones, ustedes tienen que marchar en orden. Decíamos que no es lo mismo caminar que marchar. El miércoles decíamos que caminar es pues andar, ¿no? Puede uno andar para acá y para allá y no. Pero ya marchar tiene que ver con una organización, con una disciplina. ¿Se acuerdan que el miércoles explicábamos eso? Entonces toda esa historia de las 42 jornadas, ahí está escondido el itinerario. Me cuesta esta palabra porque, ¿verdad? Hay muchas personas que usan esta palabra y uno pues casi no la usaba, pero ahora tenemos que usar. ¿Qué es un itinerario? Como un programa, una ruta, todo, o sea, y entonces, allí en estas 42 jornadas están escondidas todo lo que entonces, toda la ruta, todo el programa que tenemos que pasar los cristianos. Recuerden, no hay atajos. Lo que Dios, por eso es que las pruebas a veces están repitiendo nuestra vida porque no las pasamos. ¿Y cuándo es que pasamos? Pues ya cuando las pasamos. Entonces es importante, hermano, que Dios, entender que Dios nos ha marcado una ruta en la vida de la iglesia. Porque hay una forma en que la vida de la iglesia se desarrolla. Entonces, la vida de la iglesia está significada por las 42 jornadas de los hijos de Israel en el desierto. Ya aprendimos, vamos en la jornada número 13. Y fíjense que es importante porque Moisés, Dios le habló 89 veces, 82 con él solo, dijimos, ¿no? 82 con él solo y 7 con Aarón y una vez con Aarón solo. Entonces, pero imagínense que tanto tiempo que él ha estado con Dios, él llegó a conocer los caminos. Él llegó a entender que todos las figuras que Dios les dio ahí, toda la ley, todas las ofrendas, eso estaban apuntando a Cristo que iba a venir, que iba a ser nuestra ofrenda, el sacrificio. De hecho, Cristo es el cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces, por eso ahí dijimos que cuán importante es que nosotros aprendamos a pasar tiempo con Dios, o sea, a tener esa comunión con Dios, ¿no? Entonces, porque si Dios no nos abre, no nos revela a nosotros sus caminos, vamos a quedarnos dando vueltas y no avanzar en nuestra vida cristiana. ¿Con qué nos vamos a quedar? A lo mejor vamos a tener la palabra de Dios como
conocimiento, como teoría, como enseñanza. Y aún nos van a gustar los milagros porque Dios en esas 13 jornadas, Él hizo milagros, hizo portentos, hizo maravillas en todo el camino. Pero todas esas cosas como los milagros, el poder, eso no perfecciona al cristiano. No perfecciona. O sea, no estamos diciendo que no creemos en el poder de Dios de hacer milagros, de sanar, de echar fuera demonios, de hacer maravillas. Sí lo creemos. Lo que estamos diciendo es de que no podemos estar centrados en eso, porque eso es estar como niños, solamente buscando los beneficios de Dios y no marchar por los intereses de Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces, y por eso ponemos de ejemplo a los niños. Cuando un bebé, Jafet, el pequeño que tenemos en nuestra iglesia, él ahorita no puede valer por sí mismo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cuidarlo, alimentarlo, atenderlo. Pero no es la idea de que quede todo. Imagínense que ya teniendo 10 años y todavía le siguen dando leche y todo eso. Ese no es el deseo, sino que la meta de los padres es que los hijos crezcan, se desarrollen. Lo mismo con Dios. Entonces, por eso que Dios pone las 42 jornadas. Por eso es que en esta iglesia no hacemos mucho énfasis en los milagros, en echar fuera demonios, porque creemos en un Dios que echa fuera demonios. El domingo, hace 8 días, allá en Coajimalpa, llegamos ahí al instituto donde hacemos nuestras reuniones de iglesia, y estaba otra iglesia que fue a acampar ahí, eran muchos hermanos, y bueno, el auditorio, muchos de ustedes saben, el auditorio que nos presta a nosotros, esa vez no pudimos usarla porque estaba la otra iglesia. Entonces nos prestaron una capilla que está allá por donde están las canchas. Entonces ahí estuvimos. Entonces los hermanos, ya cuando terminamos, ellos iban a regresar las sillas ahí al auditorio porque ahí nos dieron un lugar para guardar las sillas. Entonces los hermanos llegaban: hermano, hay una hermana que está endemoniada y hay varios hermanos que no pueden con ella, ¿no? Y ahí están. Y yo nomás le dije: hermano, es que se abrió puerta a eso y el diablo por eso está haciendo eso. O sea, no necesitamos ni a veces ni clamar, solamente con la vida que uno vive se van los demonios, huyen los demonios. Entonces, pero yo fui tentado porque no fueron mis pensamientos, sé que el diablo me sugirió. Digo: ¿por qué no vas tú y les demuestras cómo se saca? O sea, lo que uno puede llegar a pensar, ¿no? Y entonces ya no es Dios, ya era yo. Entonces, por eso digo que no nos enfocamos en eso, porque si no al rato, imagínense, lloro por alguien, vamos a sacar los demonios. Y no puedo yo, y viene Juanito: déjenmelo a mí, pastor, yo, ¿no? O sea que viene a hacer una competencia y es lo que nos mantiene el enemigo. Y eso no nos permite avanzar. Por eso en nuestra iglesia local, no digo que los demonios no entran en los hermanos, o sea, de repente, pero Dios es tan bueno, tan maravilloso, poderoso, que los que vivimos la vida de Cristo hace que esos demonios vayan, huyen de nosotros. Por eso, y les ponía yo el ejemplo de los policías. El policía, ¿qué es lo que él representa con su uniforme? La autoridad. Pero una vez que él quita su uniforme, ya no se ve la autoridad. Entonces lo mismo aquí, vestidos de Cristo, nos vistamos de Cristo, Él es nuestra autoridad, y todo lo demás se van, se sujetan, ¿no? Jesús dice que iba y Él ni decía nada y ellos decían: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, sabemos quién eres, porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y se iban, y Él ni decía nada. Entonces nosotros, por eso les digo que es peligroso mantenernos en estos, se llaman dones espirituales iniciales, porque no nos van a permitir avanzar. Y es lo que pasó con el pueblo. Ellos se quedaron con cosas, con conocimiento. No así Moisés. Moisés sí conoció a Dios, sí tenía esa comunión con Dios. Entonces nosotros tenemos que avanzar, tenemos que seguir a la perfección, ¿no? En Números 10, versículos 11 al 36, no vamos a leerlo, solamente si tiene su Biblia ahí, porque aquí en la pantalla no lo va a aparecer. Bueno, hay otras versiones, por ejemplo la Reina Valera,
tiene actualizaciones, y la que más usan todos los cristianos es la 1960. Y algunos dicen que tiene muchos errores y todo eso, pero es la que nos ha ayudado a nosotros a entender a Dios. Entonces, pero ha habido actualizaciones. Y en la Reina Valera 2015, en esa versión, en esa edición, pone títulos. Por ejemplo, no sé si en el que ustedes traen dice, en el versículo 11, que dice un título, los israelitas salen de Sinaí. ¿No? ¿No tiene en su Biblia? ¿Sí? ¿Sí? Revisa en su Biblia. ¿Ok? Los 10:11, que hay un subtítulo, unas letras negritas, ¿no? ¿Cómo dice? Los israelitas salieron de Sinaí, o ¿cómo dice? Salieron de Sinaí. Salen de Sinaí, así dice, ¿no? Yo así lo dice en mi Biblia. Bueno, entonces está hablando que es el viaje del desierto de Sinaí, porque todavía ellos no llegan, sino que la meta es llegar hasta Moab, hasta donde está la tierra prometida. Entonces, pero a partir del desierto de Sinaí cambia algo. Debe haber un orden, ¿no? Es lo que decíamos. Entonces, aquí lo que Dios quiere es que dejemos de ser niños en Cristo y ya no hacer lo que uno quiera. Debe haber un orden. Por eso ponemos el ejemplo de los niños. Itán, Jafet, González Ayala, él chiquito ahorita, él ocupa el cuidado, la atención, pero ya de 10 años, ya no. Él ya va a empezar a crecer, a valer por sí mismo. Entonces, esa es la idea, pues, de que nosotros, los cristianos, que empecemos a tomar responsabilidad, ser organizados y ejercer la disciplina. Entonces, en el mensaje pasado hablamos nos quedamos en el Números 10:28, donde dice que salieron por sus ejércitos. Entonces, ya un ejército es algo más elevado. Dios nos vea o quiere que seamos su ejército. Y ya decíamos que los que están, los soldados, ellos son de mucha disciplina, de mucha organización. Amén. Entonces, eso significa que nosotros debemos entender que en ese orden que Dios nos manda a marchar, Dios es el que designa quiénes van adelante, quiénes siguen, son el segundo, quiénes son el tercero. Si ustedes leen todo ese pasaje, primero avanzaron los hijos de Judá, luego los hijos de Isaacar, luego los hijos de Zabulón, luego los hijos de Rubén, luego los hijos de Simeón, los hijos de Gad, y así sucesivamente. Entonces, cuando se trata de marchar en orden como ejército de Dios, nosotros debemos tomar en cuenta todos esos detalles. Donde Dios lo puso a usted, usted tiene que funcionar. Porque no es uno el que elige el lugar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es Dios el que nos pone. Entonces, por eso les decía que cada uno de nosotros, y yo estoy seguro que cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana, aquí Dios los puso. Y es para que ustedes aquí nosotros tomemos también responsabilidad en esta iglesia local, para que avancemos, porque se trata de que avancemos. Y cada uno hace diferentes cosas, ¿no? Entonces, más adelantito en ese mismo capítulo 10 aparece otro título. En el de ustedes no trae, pero en la versión Reina Valera 2015 dice: Moisés invita a Jobat a guiarlos. Jobat, ¿quién es Jobat? Jobat es Jetro, es el mismo Jetro, es el suegro de Moisés. Y fíjense que dice ahí que Jetro era una persona que conocía el desierto, por eso Moisés le rogó, le dijo: ayúdanos, enséñanos dónde tenemos, porque Jetro, Jobat, él conocía el desierto, dice. Y dice que él, y Jetro, la primera respuesta de él fue que no quiso. Él quiso mejor regresar a Madián con sus parientes. Pero dice ahí la Biblia que aún Moisés le rogó y le dijo: quédate con nosotros y vamos a hacer un bien, porque Jehová nos dijo que nos iba a dar bienes, ¿no? Nos iba a bendecir, entonces quédate con nosotros. Ya no se dice nada si él aceptó quedarse, pero lo único que dice después del versículo que sigue es que partieron todos o siguieron ellos, ¿no? No sé si
no alcanza a entender si Jetro fue con ellos, pero yo no dice que no fue ni tampoco que sí fue. Entonces, creo que sí fue, porque él conocía. Imagínense aquí, en esta parte en el mapa que tenemos, o sea que ellos estaban aquí, llegaron a Kibrot Hataaba, si logran ver aquí. Entonces ellos tenían que ir toda esta parte hasta llegar a Moab. Y Jetro o Jobat, él tenía, mejor me voy para Madián, porque ahí de aquí es él. Entonces, ¿qué quiere decir Dios aún con nosotros en este título? Significa que nosotros no podamos encerrarnos en nuestra iglesia y decir nada más nosotros, porque hay grupos que dicen que nada más nosotros y no aceptamos de nadie más. Entonces, pero no podemos hacer eso, porque aquí está la figura que necesitamos de aún hermanos que tienen más experiencias. Por eso Dios nos puso en el ministerio Pan de Vida, y en Pan de Vida Dios nos ha regalado al pastor José Gilberto Carrillo, nos ha regalado al pastor Cayetano Ceja, que son los que van delante de nosotros. Ellos no son el Papa, ellos no son nada de ellos, solamente son hermanos que tienen más experiencias, así como representando, así como Jetro, ¿no? Entonces necesitamos de esos hermanos. Por eso, para que ustedes no digan, ¿y por qué Carrillo? Porque a veces algunos hermanos me dicen, hermano, deje a Carrillo, pero ¿cómo va a dejar si Dios lo puso en mi camino? Es como si alguien le dijera, no, ya déjale, hermano Lalo, usted puede abrir su propia iglesia. ¿Qué haría usted? A lo mejor sí, ¿no? Y se va a aventar usted. Hermano, o sea, entonces debemos de reconocer, no es que los hermanos que están delante son más, simplemente que ellos son gente que Dios usa, pues, ¿no? Necesitamos, porque a veces decimos, es que no sigo al hombre. No, sí seguimos a un hombre. No ponemos los ojos en el hombre que es diferente. O sea, los ojos están puestos en Jesús, pero sí necesitamos seguir a un hombre. Por ejemplo, hay hermanos que son nuevos aquí y me dicen, hermano, ¿me puede explicar esto? ¿Me puede ayudar esto? ¿Y yo qué hago yo? Eso, él me está siguiendo a mí, por eso yo también llevo mucha responsabilidad, porque si yo fallo, ¿cuántos hermanos van a fallar? ¿Cuántos hermanos voy a dañar? Yo voy a lastimarlos. Entonces estar como Moisés, como Jetro, no es cualquier cosa, ¿no? Pero Dios nos pone a nosotros. Otro título, no, usted en su Biblia en ese no viene, pero en la Reina Valera 2015 dice el arca del pacto a la vanguardia y la nube de guianza. Entonces lo que está diciendo aquí es que tenemos que estar 100% seguros que el que nos está guiando a todas las jornadas es el arca y la nube. Porque a ellos dice que la nube iba, ¿no? Se le alzaba, y también iba el arca era el testimonio de Dios. El arca del pacto representa la presencia de Dios y la nube representa el Espíritu, porque tenemos a un Cristo no solamente sobre nosotros, sino dentro de nosotros. Entonces hay mucha seguridad si nosotros buscamos a Dios y siempre dependemos de Él. Entonces, hasta aquí podemos decir que la iglesia es como un ejército que abre brecha y cuida que los enemigos nos vayan a atacar por atrás o por los lados. Entonces, oigan bien, somos el ejército que cuida los intereses de Dios, porque hay que marchar en orden, es lo que aprendimos ahí. Ahora, ya pasando al capítulo 11, me gustó esta traducción del 2015, porque hay otro título. No sé qué dice ahí en el título de 1960, en el capítulo 11. ¿Tiene título o no tiene? Nomás dice Jehová envía codornices, pero en la versión 2015 dice las quejas del pueblo, porque ahí vamos, por eso nuestro tema es Kibrot Hataaba, las quejas del pueblo. Y esas son las dos cosas que trae esta jornada. Uno, marchar en orden, y segundo, las quejas del pueblo. O sea que cuando llegamos al capítulo 11, Dios les dio la ley, les mostró sus riquezas, y aquí ellos estaban muy contentos, aunque sabemos que en Sinaí también desobedecieron porque hicieron el becerro de oro, y muchas cosas pasó ahí,
y Dios castigó a esa generación, pero otra vez Dios volvió a ellos y empezaron, porque tenían que avanzar para porque llegaron aquí a Kibrot Hataaba, este, pero aún ahí después de llegar a Kibrot Hataaba hubo otra vez un desorden en la vida del pueblo, porque dice en Números 11:1, leamos. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Aquí ya empezó otro problema más, y este problema es las quejas. Usted ha visto en algunos lugares son dependencia de gobierno, y está un buzón ahí de quejas. ¿Usted ha tentado alguna vez a poner una queja? Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque eso no estamos dispuestos a sufrir. Porque no, ¿cómo que no? Para que sepa, ¿no? Le voy a poner su queja ahí, ¿no? O sea, estoy hablando como cristianos, pues. Como cristianos, porque así pasó con el pueblo. Pero la cosa es de que aquí dice que llegó a oídos. La versión 2015 dice, el pueblo se quejó amargamente a oídos del Señor. ¿Se acuerdan en Mara que hablamos de que por qué ellos llegaron a estar llenos de amargura? Porque las aguas de ahí eran amargas, tipificando que cuando no hay comida, cuando hay problemas, hay enfermedad, de cierta manera llegamos a amargarnos, llegamos a traer amargura. Y entonces empezamos a quejarnos. Y dice que llegó a los oídos del Señor. ¿Cómo es posible eso? Dice la Biblia en Salmo 139:4. Salmo 139:4 dice en la versión, el lenguaje actual, dice: todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. O sea que ya lo hablaste, lo escuchó Dios. Llegó a los oídos de Él. Y aún antes de que tú lo hables, ya lo pensaste, de todas maneras Él ve, dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Por eso dijo Cantinflas una vez, ¿no? Dijo, es que él también pensaba maldiciones, aunque no lo decía, ¿no? Pero es que yo veo muchas películas antiguas ahora. Y entonces Dios sabe, aún antes de que esté la palabra en su lengua, Él ya sabe. Y por eso dice que la queja llegó, o dice que ellos se quejó a oídos de Jehová, ¿no? Hermanos, porque la jornada 13 ya el pueblo ya avanzó. ¿Cuánto tiempo dijimos ahí? Que hasta la jornada 13 que pasó, como más de 1 año y 3 meses, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto tiempo estuvieron en Sinaí? 11 meses, 6 días. ¿Y cuánto ya habían caminado? 3 meses. Entonces ellos ya tenían un tiempo, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos aplicar, o lo que Dios quiere aplicar esta palabra a nuestra vida. Nosotros podemos tener ya algunos años de estar en la vida de la iglesia. Y podemos estar contentos, cantando, ofrendando, asistiendo, ayudando a hacer todo el servicio de la iglesia. Pero siempre habrá alguien que va a querer estorbarnos y quitarnos el gozo de hacer las cosas. Y entonces vamos a quejarnos. Nada más yo, nada más yo. Nadie se digna a venir a limpiar aquí, nada más yo. Nadie se digna aquí a cerrar, nada más yo. ¿No? O sea, podemos entrar, pero va a ser por influencia de alguien. Por eso es importante entender esta palabra, porque esto es algo serio ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios. Esto es algo serio. Aquí con los hijos de Israel su problema fue la queja. Por eso eliminado el buzón de quejas. Eliminado. Porque ya eso llega a oídos
¿verdad? De Jehová, dice. Ahora, ¿qué es quejarse? Porque dice que el pueblo se quejó. Quejarse, oigan bien, es expresar descontento, insatisfacción o resentimiento hacia cualquier situación. También quejarse se considera un acto contrario a la gratitud, la paciencia y la confianza en la providencia divina. Repito, quejarse es expresar descontento, insatisfacción o resentimiento. Se considera un acto contrario a la gratitud, la paciencia y la confianza en la providencia divina. Ellos no estaban teniendo paciencia ni confianza, ni estaban agradecidos por lo que Dios ya había hecho por ellos. Hasta la jornada 13, ¿qué Dios hizo por ellos? Mucho. Y por eso a veces nosotros, hermanos, se nos olvida qué hizo Dios por nosotros. Y cuando nos hallamos en situaciones así, empezamos a quejarnos. ¿Se acuerdan una de las palabras que el pueblo dijo? ¿Está Jehová por nosotros o no? Porque se acuerdan que no tenían que comer, que beber. Entonces, hermano, tenemos que aprender. Lo que Dios quiere aquí es de que no nos quejemos, que aprendamos que Él es el proveedor. ¿Cuál es la palabra en hebreo que dijimos que Jehová es mi proveedor? Jireh, ¿verdad? Jehová Jireh. Él es Jehová Jireh. Entonces Él es el que nos provee. Cuando no hay nada, Él es el que viene y da las cosas. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar con la provisión que Dios nos da. Pero si no aprendemos, vamos a estarnos quejando. Ahora fíjense qué hizo el Señor cuando oyó las quejas del pueblo, porque eso, ahorita vamos a entender, hermano, que no es nada más una sola vez. Y dice ahí después del versículo de Números 11:1, después de que oyó Jehová, dice, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Eso es lo que le pasa, o lo que él hace. Aquí no nos especifica qué tribu fue la que se quejó, pero porque no dice de una tribu, pero dice que todo el pueblo se quejó. Tengamos cuidado con lo que cuando nos quejamos, porque eso puede contaminar. Puede contaminar y todos los demás van a empezar a quejarse. Por eso tengamos cuidado, porque entonces nos estamos metiéndonos en problemas con Dios. Ahora, no es lo mismo quejarse que estar quejándose, porque en el griego ellos, cuando dice se quejó, ahí es, en el original, en el griego, dice quejándose. No es lo mismo quejarse que estar quejándose. Quejar es la acción que se está realizando y puede ser una vez o dos veces, mientras que quejándose es una acción en progreso o en curso. En otras palabras, cuando una persona está quejando, está expresando su malestar, su disgusto, su insatisfacción constantemente, repetidas veces. Y eso es peligroso porque dice aquí que Dios castiga ese pecado, porque produce o sea que la queja contamina, produce un incendio enorme. Por eso el apóstol Santiago dice que la lengua es un pequeño fuego que incendia un gran bosque. Por eso la palabra de Dios es: tengamos cuidado cuando estamos quejando. Si no tenemos cuidado, porque podemos quejarnos aún por cosas muy pequeñas, muy mínimas, podemos mostrar descontento, molestia, disgusto, insatisfacción, protesta, y así contaminamos a todo un pueblo. Por eso hay un canto que hace tiempo cantamos con los niños aquí, y me acordé de lo canta Manuel Bonilla, y dice: con cuidado mi boquita al hablar, ¿no? Con cuidado mi boquita al hablar, porque Dios está y Él todo escuchará. Con cuidado mi boquita al hablar, ¿no? Y luego dice: con cuidado mis oídos al oír. No escuches la queja. Con cuidado mis oídos al oír,
Porque Dios conmigo está y Él todo escuchará. Con cuidado mis oídos al oír. Entonces, cuidemos nuestra boca y nuestro oído. Porque si usted no había visto algo y alguien se queja y eso ya lo contamina y usted empieza a ver más cosas malas, no buenas. Entonces dice, con cuidado mi boquita al hablar. Con cuidado mi boquita al hablar. Porque Dios conmigo está y Él todo escuchará. Con cuidado mi boquita al hablar. Amén. O sea, cuide pues, ¿verdad? Porque cuidemos porque a veces no cuidamos nuestra boquita. Por eso dice Santiago que nuestra boca tiene una lengua que es como un fuego que arde todo un bosque. Amén. Amén. Entonces luego les mando esta alabanza para que se aprendan. Si no tenemos cuidado podemos estarnos quejando todo el tiempo. ¿Qué es quejarse? Dijimos descontento, molestia. ¿Qué más? Resentimiento, protesta. Todo eso es queja. Incomodidad. Ahora, esto no quiere decir que usted no muestre molestia, descontento, porque de repente nos encontramos y nuestro rostro lo refleja, ¿no? Y uno dice, ¿qué traerá? Y así lo ve uno. Ustedes me han visto a mí. Mi hermano está enojado. Sí, estoy. A veces le digo, sí, estoy enojado. ¿Y qué? ¿Está molesto? Sí, ¿y qué? O sea, alguna vez no hay problema, porque podemos arrepentirnos de ese pecado. O sea, porque si no, imagínense, todos bien alegres, pero llega un momento en que uno se ve, ¿verdad? Se refleja que está descontento, con molestia y todo eso, ¿no? Pero no es problema eso, el problema es estarse quejando, que es todo el tiempo. Y por eso el pueblo, Dios castigó al pueblo. Ahora dice el Números 11:2. No, pues ¿cómo quién no va a clamar? Si dice que cayó fuego del cielo en su ira. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Ahora entiendo lo que dice Santiago 5:14 al 15. Dice que muchas veces Dios nos castiga con enfermedades. Ahora sabemos por nuestra queja, nuestro buzón de quejas. Cuidado con su buzón de quejas. Cuidado. Por eso les decía hace rato, usted cuando va a una dependencia del gobierno y ahí dice buzón de quejas y no lo atienden inmediatamente, lo tienen esperando y todo eso, y uno le dan ganas, ¿no? Voy a poner mi queja. Tenga cuidado porque nosotros debemos de estar dispuestos a sufrir, a padecer, porque es lo que Dios quiere, o sea, porque eso nos ayuda. Por ejemplo, cuando usted está ahí esperando su turno y no lo atienden y ahí está, ¿qué está ejercitando usted ahí? Paciencia, ¿sí o no? Y no nos damos cuenta, ¿qué hacemos? Nos enojamos. Ahorita a ver, voy a hacer mi reporte y voy a poner buzón de quejas, ¿no? Y hasta uno regresa enojado. No, eso te está ayudando a que seas paciente. ¿Amén? ¿Me explico? ¿Sí? Vas manejando y no avanza la combi, se para donde quiere, porque así hace, ¿no? ¿No? Quieres rebasar y puedes, así, hoy en la mañana dije, voy a rebasar, pero dije, ¿qué estoy haciendo? Eso me está ayudando a que ejercite yo la paciencia, todo eso. Pero nosotros nos enojamos, nos molestamos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que la otra vez les dije que fui al hospital general y fui a sacar una cita para estudios? Y me dijeron, sí, aquí está su cita, febrero del 2026, ¿no? Y yo me salí, la verdad, hermano, Dios me dio gracia porque salí riéndome, le hablé a mi esposa, ¿sabes qué? Ya me dieron cita hasta el 2026, febrero. Y bien contento. Sí, porque, o sea, la paciencia no es que estés enojado, la paciencia es que disfrute, o sea, dices, no pasa nada. O sea, ¿qué puedo hacer? No, te enojas, ¿cuáles son las consecuencias de enojarte? ¿Verdad? La vesícula, ¿no?
gastritis, o sea, muchas cosas que te afectan. Entonces, está diciendo que cuidado con tu buzón de quejas. Amén. Entonces, hermano, por eso Santiago dice que está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuál es la queja? ¿Cuál es el pecado? La queja. A veces no sabemos que nos enfermamos porque viene el juicio de Dios, de que nos enfermamos por eso. ¿Usted se ha quejado alguna vez? ¿Se ha quejado de su esposa, de su esposo, de sus hijos, del pastor, de los músicos, de sus padres? ¿No? Nos quejamos, ¿no? Hermano, imagínese, Dios dice, ¿a dónde llegan todas esas quejas? A los oídos de Jehová, dice. A oídos de Jehová. Les he contado mi testimonio. Hubo un momento en que en la iglesia donde yo estaba descontento, no estaba de acuerdo con mi pastor, y Dios me mostró que tenía que ir con él y pedirle perdón, y así lo hice. Fui con él y le dije, pastor, perdóneme, porque en vez de hacerme uno con usted, he estado inconforme, pero eso no está bien. Le di, Dios me habló, me mostró que yo estaba mal, y vengo y quiero pedirle perdón, y quiero que desde este día cuente conmigo. Y así fue. Y el otro día nos estábamos platicando con él, y no, nos estábamos acordando de las conferencias de matrimonios allá, y yo no participaba, pues estaba soltero, y algunos hermanos me decían, hermano, tiene 5 horas, ¿no? O tiene 2 días para casarse, para que venga a la conferencia. Y quería molestarme, le dije, no, hermano, Dios tiene su tiempo, pero mi punto es de que yo les ayudaba a ellos, cuando ellos arreglábamos todo el salón para que tuvieran la conferencia, y ya tenían que salir de ahí para ir a cenar a otro lugar. Entonces yo le decía al pastor, ¿sabe qué, pastor? Váyase, no tengan cuidado de la limpieza, de todo eso, yo me encargo. Y ahí me ponía yo a hacer, pero entendí pues que en vez de estar inconforme con él, de mostrar mi molestia, en desacuerdo, Dios me dijo, ve y ponte de acuerdo con él. Y la verdad que uno hace, o sea, cuando uno está en paz con los hermanos, haciendo las cosas, lo disfruta uno. Amén. Lo disfruta uno. Entonces, hermano, ahora fíjense que hay algo que tenemos que aprender aquí, porque en el versículo 4 al 6, ¿por qué el pueblo se quejó? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo se quejó? Dice ahí Números 11, 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Ok, ¿por qué el pueblo empezó a quejarse? Dice que hubo una mezcla con gente extranjera. Entonces la enseñanza para nosotros es que tengamos cuidado con quién nos pasamos mucho tiempo. Porque aquí vemos que la gente extranjera se mezcló con ellos, y ellos fueron los que despertaron o empezaron a quejarse o a codiciar o a recordarles las cosas de Egipto. Y por eso el pueblo dice lloró, ¿no? Entonces, a veces nos quejamos por la influencia de la gente que no es cristiana. Y por eso aquí vemos al pueblo, los hijos de Israel, que mostraron su inconformidad y descontento de que Dios solamente les daba el maná. Por ejemplo, a veces nuestros familiares que no son cristianos opinan sobre los diezmos y las ofrendas que damos en la iglesia. Y esos comentarios nos hacen creer que no debemos de regalar nuestro dinero a la iglesia. Los no cristianos no solamente opinan sobre ese tema, sino que ellos quieren influenciarnos sobre muchos otros temas de la Biblia, y si no tenemos cuidado nos hacen dudar. Porque
Cada enseñanza es un espíritu y si no tenemos cuidado, nos hace quejar, nos lleva a quejarnos. Por eso Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, la gente que no es cristiana, porque está hablando de gente extranjera que no es del pueblo, que no nació de nuevo, siempre van a opinar de las cosas que hacemos como cristianos. Ellos no ni deberían de opinar. Pero a veces nosotros, como pasamos mucho tiempo con ellos, por eso, con cuidado, mis ojitos al mirar, ¿no? Con cuidado mis piecitos al andar, porque podemos andar con ellos mucho tiempo. Tengamos cuidado, porque de verdad, hermano, cuando entendemos a Dios, nada de lo que es la vida de la iglesia es aburrida. ¿Es aburrida la vida de la iglesia? No, no debería, pero a veces se nos hace aburrida. Otra vez a su estudio, otra vez a su iglesia. ¿Para qué tanto estudio? ¿Quiénes lo dicen? La gente que no es cristiana. Y uno dice, sí, cierto, de veras, ¿para qué tanto? Miren, leamos versículos 7 al 9. Fíjense lo que era el maná, porque ¿qué es lo que era lo que ellos veían? El maná. Otra vez maná. ¿Quién influenció a que lo vieran de esa manera? Es como decir, otra vez con las jornadas con el hermano. Y dice que son 42 y apenas llevamos 13. ¿No? Tengamos cuidado pues, porque ya no lo vas a disfrutar. Amén. Despierta al que está a un lado con usted. Dale un codazo, no se crea. Veamos cómo es el maná. Y era el maná como semilla de cilantro. Bueno, aquí dice culantro, pero es cilantro. Y su color como de bedelio. Era como, o sea, la semilla de cilantro, ¿ustedes han visto? ¿No? Entonces dice, y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendió el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. O sea que lo que Dios estaba diciendo, hey, les doy el maná, pero ustedes pueden cocinarlo de muchas maneras. Quiere decir que el maná que tipifica la palabra de Dios no es una comida que nos podía o que los podía aburrir. Ellos lo podían comer de muchas maneras. Es como el maíz. El maíz usted puede hacer muchas cosas, ¿sí o no? Muchas comidas. El maíz, cuando yo pienso en maíz o oigo maíz, la palabra maíz, ¿qué es lo primero que pienso yo? Pozole. ¿No? Pozole, ¿qué más dijo usted? Atole, tamales, ¿qué más? Tortillas, chilaquiles, tacos dorados, ¿no? Sopes, tostadas, gorditas, tlacoyos. Oh, híjole. Imagínense todo lo que se puede hacer. ¿Y usted se aburre de eso? Pero si usted escucha a un extranjero que no es mexicano decir, estos mexicanos, puro maíz, dice. Puro maíz, porque ¿qué es a ver, dicen, ¿qué es chilaquiles? ¿Qué lleva? Tortilla, salsa, queso, pollo, ¿no? ¿Y qué es a ver, y las enchiladas? Pues maíz, no, tortilla, ¿no? Lo mismo, no más que cambia. Pero ¿verdad que no se aburre eso? Pero cuando alguien lo dice, es aburrido eso que comen ustedes. Y dice, sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, vi el otro día que en porque los que estamos a dieta, ¿cuántas tortillas comemos? Así dije, y ustedes dos. Dos, uno, dos, o hay quienes no comen tortilla, ¿no? Pero vi un video ahí que dice que cuando usted come unos chilaquiles, ¿cuántas tortillas se come ahí? Como 6 o 8 tortillas dice ahí. Y dije, ya no va a comer. Pero ya me desanimaron, ¿no? Porque tan rico que son los chilaquiles, ¿no? Con salsa verde, roja, quesito, ¿no?
y una costillita, o pollo, bueno, lo que sea, o 2 huevos estrellados sin voltear. Bueno, volvamos a nuestro tema, porque si no, no vamos a pasar como los extranjeros que desanimaron al pueblo. La palabra de Dios no es aburrida. La palabra de Dios no es aburrida. No debería, pero la gente extranjera, la gente que no es cristiana, le puede decir, ¿por qué tanto estudio? Es más, un hermano de la iglesia hace tiempo me dijo a mí, hermano, y estaba él con su esposa, me dijeron, ¿y qué va a hacer ahorita después de aquí, de estar con nosotros? A estudiar, hermano. Y el hermano me dijo, ¿para qué tanto estudio, hermano? ¿Para qué tanto estudia? Ya déjelo ahí. Y la esposa dijo, ¿qué está diciendo? Él tiene que prepararse. Lo bueno que la esposa, ¿no? Bien prudente, dijo, no, ¿cómo vas a decir eso al pastor? ¿No? Pero a veces nos desanima. ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué vamos a ir otra vez y seguramente sigue la otra jornada? Y no va a salir. Pero hermano, se dan cuenta, 13 jornadas, todo lo que hemos aprendido hasta acá. Todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Versículos 10 al 14. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la cara de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas, llévala en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Hermano, cuando hay queja, el liderazgo, el pastor se frustran. Y cuando no, hermano, si aquí somos más de 50, ahí ¿cuántos decíamos que eran? Más de 2 millones, y más adelante vamos a leer que eran 600,000 hombres de a pie, dice, pero aparte de los que están sentados y los que estaban acostados, ¿qué? ¿No? Entonces, ¿puede imaginar usted cómo se siente un líder de la iglesia cuando los hermanos están inconformes, descontentos, protestando? Uno llega a decir esto, ya, creo que ya, no se frustra uno. Y luego dice, hermano, quiero hablar con usted. Mejor otro día, hermano. No. Yo le digo, de una vez, si va a decir algo, de una vez, porque yo no puedo dormir. Me preocupa eso. ¿No? Hay una palabra que antes me asustaba escuchar, porque me dicen, hermano, ¿está en su casa? Sí, va a ser rápido esto. Y ya dije, ya, ¿qué hice, no? ¿De qué me va a decir, hermano? O sea, pero no es uno, sino que muchos, ¿no? Entonces, pero aquí, hermano, el hombre, y mire lo que dice el 15, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. O sea, hermano, hasta morir. Por eso, ¿cuántos de ustedes han escuchado que hay pastores que se han suicidado? Se han suicidado, hermano. Sí, porque toda la presión. ¿No? Y es que uno ve la inmadurez de los hermanos, su carnalidad, y uno dice, en vano he trabajado hasta acá. Pero miremos la respuesta de Dios, versículo 16 al 17 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Gracias a Dios por los hermanos que ayudan, pues, porque uno no puede hacer todo. Y dice que aquí Dios agarró del espíritu de Moisés y le puso en ellos, está diciendo que les puso la misma carga. Porque un pastor siempre trae un espíritu apacible. Porque los hermanos, hermano, dígale algo al hermano fulano, dígale.
porque está haciendo esto, dígale, hermano, póngale un castigo, una disciplina, ¿no? Así me han dicho los hermanos, y le digo, espérate, ten misericordia. Ten misericordia. Sí, es tan fácil decirlo, pero a mí me cuesta. Por ejemplo, que le digan a su hijo, dice, que se porta mal, castígalo, échalo de la casa, que se vaya. ¿Qué diría usted? Sí, pero no es tu hijo. Me pesa, me duele, son mis hijos, ¿no? Es lo mismo acá. Y por eso cuando veo a los hermanos maltratando a otros hermanos, digo, ¿qué te pasa? O sea, misericordia, amor, o sea, un pastor siempre pone ese espíritu. Y duele cuando los dicen, hermano, es que usted tiene sus favoritos, ¿no? A ver, de ustedes, de los que tienen 2, 3 hijos, ¿quién es su favorito? ¿Quién es el hijo favorito? A ver, Andresito, de los 3 ahora, ¿quién es su favorito? ¿Para qué no? Duele, ¿no? Hermana Martita no tiene problemas, ella tiene un favorito. Pero que le hable mal de ese favorito, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que sí duele, sí o no? Porque usted ama, yo amo a los hermanos. Dios, no es porque yo sea la gran cosa. Dios puso un espíritu de amar a los hermanos. Sí, hermano, o sea, duelen, pues a veces uno se frustra, pero dice, son nuestros hermanos. Son los que Dios nos ha dado. Pues. Amén. Versículo 18, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, Jehová pues os dará carne y comeréis. Versículos 19 al 30. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, porque él se enojó pues, ¿no? Ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 hombres, 1,000 de a pie es el pueblo de en medio del cual yo estoy, ¿no? Y alguien dirá, hermano, usted dijo que más de 2 millones. Sí, los que están de pie, y los que están sentados, los que están acostados, los que están en brazos, ¿qué? Sí, se ajustan los 2 millones, ¿no? Ok, ¿dónde estoy? Dice el 22, ¿no? Se degollarán para ellos, porque mire, Moisés dice, bueno, tú dices que vas a dar carne, Señor. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Sí, porque a veces en esa queja también Moisés dice, tú dices que le vas a dar carne, ¿no? ¿Y ahora dónde? Si yo le digo que van a comer carne, ¿dónde lo vas a sacar? Y no se acordaba todo lo que Dios hizo, ¿no? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Porque hasta uno, miren lo que hace la queja, hasta el pastor llega a dudar del poder de Dios, ¿no? 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos sobre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tú tienes celos por mí? Ojalá que todo el pueblo fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, y él y los ancianos de Israel. Entonces, si lo que siempre desea un pastor es que todos los hermanos tengan esa misma carga, ¿no? Que veamos por los hermanos, que los amemos, que prediquemos la palabra. Leo otros versículos para terminar, 31 al 34. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado, y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones.
y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. O sea que cuando nosotros no estamos conformes, entonces Dios nos castiga. Y nos manda, aún si no tenemos cuidado, por ejemplo, si uno dice es que como que eso de las jornadas, de 42 jornadas, como que no. No decir, creo que el pastor ya ni tiene revelación porque está repitiendo lo mismo. Tengamos cuidado entonces porque Dios escucha. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a mandar cosas que nosotros queremos, pero viene a ser una plaga en nosotros. Por eso tengamos cuidado, pues. Por eso dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios que hemos leído en el 10, dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, desearon más, amaron más la comida de Egipto que la comida que Dios daba. Les dije que el maná no es nada aburrido. Es algo que ellos podían cocinar de muchas maneras. Así como el pollo. El pollo, uno no se aburre de comer pollo. Pollo enchilado, pollo en mole. O sea, todo lo que se puede, y es el mismo, ¿no? Y no se aburre. La palabra es así, hermanos. Y eso tenemos, porque eso es codiciar. Codiciar cosas malas. Amén. O sea, estemos contentos porque el apóstol San Pablo en 1 Timoteo, leamos este versículo para así terminar. 1 Timoteo 6, versículos 6 al 10. Mire lo que dice. Porque aún está hablando del pan espiritual, pero aún del pan material. Pero dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que dice, teniendo sustento, comida y abrigo, vestido, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, así como ellos desearon carne y les dio codornices hasta que se les salía por las narices, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aún está hablando a los líderes, a los pastores, porque podemos extraviarnos de la fe, de la fidelidad de Dios y aún codiciar, ¿no? Porque tenemos que aprender a vivir con lo que Dios nos da, y eso también va para todos nosotros, contentos con lo que tenemos. En resumen, aquí es que aceptemos la provisión de Dios y aún aceptemos el lugar que Dios nos puso en el cuerpo de Cristo. Aprendamos a disfrutar la vida de la iglesia. Disfrútalo. Esto no es aburrido. Esto es, hermano, algo que se tiene que disfrutar. Por eso la hermana Leticia puso algo en el grupo de WhatsApp del Salmo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea que cuando se habla de reunión, ¿qué debe de causar? ¿Qué sensación debe de causar en usted? Alegría. Va a venir con el Señor, va a venir con los hermanos, vamos a estar con la iglesia. Amén. Entonces, como dicen, porque también la Biblia dice que la vida del hombre no depende, no depende de los bienes que posee. Hoy tienes y mañana no los tienes. Como dijeron los hermanos Tigres del Norte, vivamos un día a la vez. Vivamos un día a la vez porque nuestra vida está asegurada en Cristo. Por eso vivamos el hoy.
Hoy nada más. Mañana traerá su propio afán. ¿Alguien estará pensando en el trabajo de mañana? No, le toca, ya será mañana. Ahorita, lo que estamos. Amén. Por eso en la oración del Padre Nuestro dice, o del Padre, la oración del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En otras palabras, danos hoy el alimento que necesitamos, porque el pueblo estaba dudando del poder de Dios. Dice que no solamente ellos lloraban, sino los niños, indicando que ellos dirán, bueno, ¿qué será de nuestros niños? ¿Ustedes aún están preocupados qué serán de sus hijos? Hay papás que todavía se preocupan, ¿qué será de mis hijos? Y les voy a dar lo que yo no pude tener. Y está bien pues, pero a veces eso daña, ¿no? Yo he escuchado a papás decir, lo que yo no pude, ahora le voy a dar a mis hijos. Ten cuidado porque si no lo estás malcriando. Que ellos aprendan también a disfrutar lo que tienen, que estén contentos con lo que tienen. El otro día los hermanos de Chimalpa me decían, hermanos, para el día del niño, véngase como cuando era niño. Y dije, voy a ir con nada más un pantaloncito y descalzo, porque así hasta la edad de 9 años fue cuando probé mis primeros guaraches, mis primeros tenis. Me acuerdo que mi papá dijo un diciembre, hijo, te vamos a comprar tus tenis. Bien contento andaba yo, y lo primero que hice fue comprar mis calcetines. Y dije, y lo cargaba mis calcetines en mi bolsa, y ahí guardaba mi dinero, y me acuerdo que estaba la feria del pueblo, y también voy a meter a los carros chocones. Y dice, a ver, paguen su entrada. Sacaba mis calcetines y sacaba mi billete y lo daba. Pero me acordaba que era muy feliz cuando andaba descalzo. Hasta los 9 años. ¿Por qué? Mi papá estaba en la cárcel. Él estuvo en la cárcel por 7 años. Entonces no teníamos eso. Y éramos tan pobres que para que no se sintieran mal, mi mamá nos cosía nos dibujaba una bolsita aquí para meter la mano cuando teníamos frío. No, ya estoy exagerando. No, pero sí íbamos sin guaraches, hermano. Y me acuerdo, y éramos muy felices. O sea, porque era lo que nos daban nuestros papás y éramos bien felices. Y ya cuando empezaron a comprar mi primer par de tenis, me acuerdo. Y hermano, bien contentos. No cuál PlayStation, cuál todo esto, cuál Xbox, nada de eso. Era hacíamos carritos de tierra, de adobe, ¿no? Hacíamos pistolitas de carrizo, papalotes, ¿no? ¿Cuál alberca? Nos íbamos al río a brincar, eso sí sabíamos nadar. O sea, y lo disfrutábamos, ¿no? Y ahora que estamos acá, también hayamos aprendido a disfrutar. Porque, fíjense, ahora que mi esposa y yo Dios decidió que no tuviéramos hijos. Y uno dice, ¿y quién me va a cuidar el día de mañana? ¿Quién va a hacer por mí, no? Y digo, voy a ir juntando dinero para cuando tenga mi vejez y no dependa de nadie, sino que tenga dinero. Ya soy como el pueblo de Israel, ¿no? Ya estoy afanado, pensando, dudando del poder de Dios, ¿no? Y hermano, nosotros tenemos que vivir un día a la vez, disfrutemos. A lo mejor Dios, ni llego a la vejez, me mata y ya, como dice Moisés, se acabó. No, dice para que yo no vea este mal, decía. Hermano, vivamos el día, cada día, contentos con lo que tenemos, Si Dios te da algo, disfrútalo, y si puedes, compártelo con otros. Eso es lo mejor que podemos, porque es más bienaventurado, dice, más feliz dar que recibir. Demos, si usted puede, comparta, demos a la iglesia. Y si usted puede un poquito más, diga, hermano, la renta, ¿no? Y se da cuenta que 2 meses no hemos pedido, porque ha habido. Los hermanos dicen, hermano, aquí está, sin necesidad de pedir, gracias a Dios, porque los hermanos están creciendo.
Y ya no se ha pedido 2 veces, ni el mes que viene ni vamos a pedir, porque los hermanos solitos dicen, hermano, ahí está, yo quiero participar. Amén. Y no, porque no queremos, no, ya no está pidiendo otra vez. Y otra vez no. Queremos que todo lo hagamos con alegría, porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Entonces, estemos contentos. Amén. ¿Usted está contento hoy en esta hora? ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Está contento usted? Amén. Hermano Gerardo, ¿usted está contento? Amén, 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 amén. Sonríe al que está a un lado con usted. Dígale, qué guapo, qué guapa te ves. ¿No tienes nada? Di como el niño, no importa, yo vapo. ¿No? El niño bien contento, ¿no? Si te dicen orejón en la escuela, hijo, ¿qué va a decir? No importa, yo vapo. ¿No? O sea, guapo, ¿no? Como un niñito. No importa, yo guapo, dice. Entonces, hermano, que nada, no nos quejemos de nada. Ah, que el frío, que el calor. No te quejes. Porque por eso el Señor dijo, se quejaron el domingo pasado, les va a mandar frío. Porque llega a los oídos de Él. No se quejaron del frío, voy a mandar el calor. No. Porque Él se enoja cuando nos quejamos. ¿Usted está disfrutando las jornadas? Yo no quiero terminar, ya acabaron los jóvenes, los niños, y ya hace hambre. Oremos pues. Señor y Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres maravilloso, Señor. Padre, ayúdanos a aprender a vivir, Señor, un día a la vez, contento con lo que tenemos. Tú sabes lo que nosotros necesitamos, danos eso nada más. Como dijo el sabio, dijo, no nos des pobreza ni riqueza, manténnos del pan necesario. No nos des pobreza porque quizás reneguemos. No nos des tampoco pobreza porque podemos olvidarnos de ti. Manténnos del pan de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Gracias, Señor, porque tu iglesia estamos aprendiendo a disfrutar cualquiera que sea nuestra situación. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser como tú. Queremos tener parte, Señor, de esa tierra prometida. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo. Amén.